buenas y bienvenidos a una nueva edición de Cultura Freak. Hoy vamos a hablar de un género de videojuegos que levanta pasiones, aunque tenga un nombre un tanto peculiar. Es una mezcla de exploración, de acción y de esa sensación increíble de eureka cuando por fin consigues un nuevo poder. Así que vamos a meternos de lleno a descifrar el ADN de los Metroidvania. A ver, vamos al lío. La palabra en sí ya suena a una fusión un poco extraña, ¿verdad? ¿De dónde sale este nombre? Y sobre todo, ¿qué hace que un juego pertenezca a esta categoría tan concreta y tan querida? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Y para que nadie se pierda, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el origen del nombre, que tiene su miga. Luego analizaremos sus mecánicas clave. Repasaremos los clásicos que lo definieron todo. Veremos por qué estamos viviendo una auténtica explosión de creatividad y, cómo no, echaremos un vistazo al futuro. ¿Empezamos? Lo primero es lo primero, el nombre. Y esto es súper curioso porque no se le ocurrió a ningún desarrollador de Nintendo o de Konami. No. El término surgió de la propia comunidad, de la gente que jugaba y escribía sobre videojuegos. Para entenderlo, hay que viajar a 1986. Fijaos, dos leyendas nacen prácticamente a la vez. Por un lado, Metroid, de Nintendo, que ya desde el principio apostaba por un mundo laberíntico y no lineal en el planeta Thebes. Y por otro, Castlevania, que en sus inicios era un juego de acción y plataformas mucho más directo, más de ir del punto A al punto B. Pero claro, las dos sagas fueron evolucionando, hasta que a finales de los 90 lanzaron dos juegos que lo cambiaron absolutamente todo. Y de ahí, de esa mezcla, pues claro, nació el término. No fue nada oficial, sino una forma muy práctica que encontraron los periodistas y los fans para describir esos juegos de la saga Castlevania, sobre todo los de Game Boy Advance, que de repente empezaron a parecerse mucho más a Metroid en su estructura. Así que lo importante es quedarse con que es un término hecho por y para la comunidad, para entendernos. Vale, ya sabemos de dónde viene el nombre. Pero, ¿qué define realmente a un Metroidvania? ¿Cuáles son los ingredientes que no pueden faltar en la receta? Aquí está la magia. El bucle que nos tiene enganchados durante horas. Empiezas a explorar, te metes por todos los recovecos de un mapa enorme hasta que, ¡zas!, te topas con un muro, un salto que es imposible, una puerta que no se abre. Y ahí tu objetivo cambia. Tienes que encontrar la habilidad o el objeto que te permita pasar. Y cuando por fin lo consigues, esa sensación de volver sobre tus pasos a un sitio que ya conocías y abrir un camino nuevo es increíble. Ese es el corazón adictivo del género. Y a partir de esta base, el género, digamos que se partió en dos grandes familias, cada una heredando los rasgos de sus padres. Por un lado tenemos los Metroid-likes, que se centran más en la sensación de soledad, en la atmósfera y en la exploración pura y dura. Y por otro, los Venias, que le meten toda una capa de rol, puntos de experiencia, subidas de nivel, estadísticas, mogollón de armas, equipo, una progresión de personaje mucho más marcada. Y claro, ahora tenemos que hablar de los dos titanes, de los dos juegos que no solo dieron nombre al género, sino que se convirtieron en el molde, en el estándar de calidad con el que se mediría todo lo que viniese después. Primero, Super Metroid. Para muchísima gente esta es, sin más, la obra cumbre del diseño en dos dimensiones. Es una auténtica clase magistral de cómo contar una historia y crear una atmósfera opresiva y de soledad casi sin usar una sola palabra. Es que Super Metroid lo que hizo fue refinar al máximo esa exploración no lineal, que hacía sentir de verdad perdido en un planeta hostil. Y lo más increíble es que su diseño era tan bueno que permitía a la gente más hábil saltarse el orden previsto, lo que se conoce como sequence breaking. Esto lo convirtió en una leyenda absoluta para la comunidad de speedrunners. Y 3 años después, ¡boom!, llega la otra mitad de la ecuación. Symphony of the Night cogió esa base de exploración de Metroid y le metió una inyección brutal de elementos de rol. Creó una fórmula completamente nueva y adictiva que lo cambió todo. La idea de Koji Igarashi, su director, fue brillante. Se inspiró en Zelda y dijo, ¿y si le metemos experiencia, estadísticas, un arsenal de armas y equipo? Pues con eso, no solo transformó la saga Castlevania, sino que creó el pilar Vania del género. Su castillo, con ese mapa gigantesco, es historia de los videojuegos. Después de estos dos gigantes, el género pasó por una época un poco de sequía, ¿no? Parecía dormido. Hasta que llegaron los desarrolladores independientes, cogieron el testigo y desataron una nueva edad de oro. Una que para muchos está alcanzando su punto más alto justo ahora, en 2024. Y si hay que nombrar un rey en esta nueva era, un juego que lo cambió todo, ese es Hollow Knight. Esta cita de un análisis lo dice todo. Es perfecta. El estudio Team Cherry no se limitó a hacer un gran Metroidvania, redefinió lo que se podía llegar a hacer en el género.
es que lo tenía todo, un mundo enorme, denso, lleno de secretos, un sistema de combate que era pura precisión, y esa idea genial de los amuletos para personalizar tu estilo de juego. Hollow Knight se convirtió por derecho propio en el nuevo estándar con el que se comparan todos los demás. Su influencia es, vamos, innegable. Y esto nos trae a 2024. Un año que es, de verdad, una auténtica locura para el género, probablemente el mejor de su historia. Y solo hay que ver esta tabla para entender por qué. La diversidad es increíble. Tienes Nine Souls, con un combate súper exigente basado en hacer parries al estilo Sekiro. Luego, todo lo contrario, Animal Well, que elimina el combate para centrarse al 100% en los puzzles. Y Prince of Persia, que lleva el movimiento y las plataformas a un nivel de fluidez espectacular. Pero la cosa no se queda ahí, ¿eh? El género sigue mutando, sigue evolucionando de formas súper interesantes. Y la nueva frontera ya no va de qué objetos tienes en el inventario, sino de qué sabes. Y así llegamos a este concepto tan chulo, el Metroidvania. La idea es que la barrera que te impide avanzar no es una puerta cerrada, sino algo que todavía no entiendes. Podrías haber pasado por ahí desde el minuto 1, pero te faltaba el conocimiento. La llave no es un objeto, es una idea que hace kick en tu cabeza. El caso de Tunic es de genios. La llave es darte cuenta de que un patrón que ves por todas partes se corresponde con la cruceta del mando. En Animal Well, las capas y capas de secretos funcionan igual. Y el caso extremo es Outer Wilds, donde todo el juego se basa en ir atando cabos, en puro progreso intelectual. O sea que, haciendo un poco de recapitulación, hemos visto de dónde viene el nombre, cuál es su ADN, quiénes son sus leyendas y cómo está en un momento de forma espectacular. La pregunta ahora es, ¿y después qué? Con el género en un estado de salud increíble, innovando en combate, en plataformas, incluso la propia definición de lo que es progresar en un juego, el futuro es una página en blanco. ¿Seguirá este camino de los Metroidvania o aparecerá una nueva fusión, algo totalmente inesperado que nos vuele la cabeza a todos? Pues solo el tiempo lo dirá.